Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, un lugar donde lo desconocido, lo perturbador y lo inexplicable cobran vida. Relatos reales, leyendas que erizan la piel y sucesos que te harán cuestionar lo que crees conocer. Antes de comenzar, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad. Déjame en los comentarios desde donde nos escuchas, me encantaría leerte. Y si te gusta adentrarte en lo oscuro, suscríbete y activa la campana, porque aquí, cada historia deja una marca. Apaga la luz, ponte cómodo y prepárate porque esto apenas comienza. Nunca olvidé la noche en que mi suegro, don Herminio, llegó a mi casa temblando como hoja en el viento. Yo lo conocí toda la vida como un hombre de pocas palabras, de esos que se ríen de los miedos ajenos y que presumen de haber caminado solos por los rumbos más oscuros de Nogales sin que nunca les pasara nada. Por eso, cuando lo vi llegar esa madrugada con la cara blanca como papel y las manos sacudiéndose solas, supe que algo muy serio había ocurrido. Algo que no tenía explicación normal. Eran casi las 3 de la mañana cuando escuché los golpes en la puerta. Yo ya estaba dormida, pero me desperté de inmediato porque los golpes no sonaban como los de una persona tranquila. Eran golpes apresurados, nerviosos, los de alguien que necesita entrar rápido. Me levanté envuelta en mi cobija y fui a abrir. Y ahí estaba don Herminio, con los ojos muy abiertos y la ropa arrugada, como si hubiera corrido un buen trecho. Antes de que yo pudiera decirle nada, él entró de un empujón y cerró la puerta detrás de sí. No dijo hola. No dijo nada. Solo se quedó parado en el pasillo, mirando la puerta cerrada, como si esperara que algo viniera tras de él. Lo senté en la mesa de la cocina y le calenté agua para el café. Mis hijos dormían, y yo no quería despertarlos. Le puse la taza frente a él y lo miré a los ojos, esperando que hablara. Tardó varios minutos en calmarse. La mano le temblaba tanto que el café se derramaba un poco cada vez que intentaba llevárselo a la boca. Yo guardé silencio porque entendí que necesitaba tiempo. Don Herminio era de los que no lloran, de los que no piden ayuda. Verlo así me heló por dentro mucho antes de que empezara a contarme lo que le había pasado. Esa noche, como tantos viernes anteriores, mi suegro había salido a tomar con sus compadres. Era un hábito de años. Desde que quedó viudo, los fines de semana los pasaba así. Un poco de música, unas copas, pláticas con los amigos de toda la vida. Nunca fue un hombre irresponsable. Tomaba lo suyo, sí, pero siempre encontraba el camino a su casa caminando solo, por las mismas calles que había recorrido cientos de veces. Esa noche, no había sido diferente en ese sentido. Salió del local donde se había reunido con sus compadres y tomó la ruta de siempre para volver a casa. Por la calle ancha, pasando junto al viejo supermercado que llevaba años cerrado, ese edificio grande y abandonado que quedaba a unas cuadras de donde él vivía. Ese supermercado lo conocíamos todos en el barrio. Había cerrado hacía más de 12 años y nadie lo había vuelto a abrir. Las ventanas estaban tapadas con madera y el letrero había quedado a medias, con algunas letras caídas. De noche, el lugar se veía particularmente oscuro porque la única lámpara del poste de enfrente llevaba meses fundida y nadie se había molestado en arreglarla. Los vecinos preferían cruzar por la acera de enfrente cuando pasaban de noche. Don Herminio nunca le tuvo miedo a ese lugar. Hasta esa noche, me contó que iba caminando despacio, como siempre, con las manos en los bolsillos y la cabeza un poco agachada porque hacía fresco. Las calles estaban completamente vacías a esa hora. No había carros, no había gente, no había perros callejeros ni ruidos de ningún tipo. Solo el sonido de sus propios pasos sobre el pavimento. Iba pensando en nada en particular, dejando que los pies lo llevaran solos a casa, cuando escuchó algo. Al principio pensó que era el viento moviéndose entre los edificios, pero el sonido se repitió, y esta vez no había duda. Era el llanto de un bebé. Un llanto suave al principio, casi como un quejido, pero constante. Don Herminio se detuvo en seco y prestó atención. El sonido venía de la entrada del supermercado abandonado. Me dijo que lo primero que pensó fue que alguien había dejado a un niño ahí, que quizás alguna madre desesperada había tomado esa terrible decisión.
En ese momento, según me contó, sintió una mezcla de enojo y de lástima. Se acercó despacio hacia la entrada. La puerta principal del supermercado era un marco de metal con las puertas de vidrio rotas desde hacía años. En el escalón de la entrada, envuelta en una cobija oscura, había una pequeña figura, un bebé, o al menos eso parecía. El llanto era claro ahora, un llanto de niño chiquito, de esos que te rompen el corazón porque suenan tan indefensos, tan necesitados. Mi suegro me dijo que en ese momento no pensó en nada más. Solo pensó en ese pequeño ser llorando solo en la oscuridad. Se agachó. Lo cargó entre sus brazos con cuidado como lo hacía con sus propios nietos. La cobija estaba fría, igual que el cuerpo dentro de ella, pero él pensó que era por el fresco de la noche. Le habló bajito, como se le habla a un bebé que llora, con palabras suaves y sin sentido, las que uno dice solo para que el niño sienta que no está solo. Ya, aquí estoy. Ya pasó. Ese tipo de cosas. Y en ese momento, el llanto se detuvo. No se fue apagando poco a poco, como pasa cuando uno logra calmar a un niño. Se cortó de golpe. De la nada al silencio total, como si alguien hubiera apagado un aparato. Don Herminio sintió algo raro en ese instante, una sensación que no supo describir bien. Algo entre el alivio y la incomodidad, como cuando uno nota que hay algo fuera de lugar pero todavía no sabe exactamente qué es. Apretó un poco más al bebé contra su pecho y bajó la mirada para verle la cara. Lo que encontró al mirar no era la cara de un niño, no completamente. El tamaño era el de un bebé de pocos meses, con mejillas redondas y piel suave. Pero los ojos no eran ojos normales, eran de un rojo muy intenso, un rojo oscuro como sangre recién salida, y brillaban levemente en la oscuridad. No parpadeaban, solo miraban, fijos, directamente a los ojos de don Herminio. Mi suegro me dijo que en ese momento sus piernas quisieron moverse pero no pudieron, que quiso soltar lo que cargaba, pero los brazos no le respondieron, que fue como si el tiempo se hubiera detenido, y él fuera el único que lo notaba. Fue entonces cuando la criatura sonrió. No fue la sonrisa de un bebé, esas sonrisas pequeñas y torcidas que hacen los recién nacidos cuando duermen. Fue una sonrisa larga, demasiado larga para ese rostro tan pequeño, como si la boca se estirara más allá de lo que debería ser posible. Y cuando la boca se abrió del todo, don Herminio vio los dientes. Eran pequeños, sí, del tamaño que tendría un bebé, pero eran afilados, puntiagudos, todos, de lado a lado de esa boca pequeña, terminaban en punta, como los de un animal. No había ni uno solo que fuera plano o normal, y mientras mi suegro los miraba sin poder apartar los ojos, la criatura le habló. Con una voz de niño, una vocecita suave y juguetona, completamente tranquila, le dijo: «Mira, y también tengo dientitos». Don Herminio soltó un grito que no llegó a salir. Me contó que el sonido se le atoró en la garganta, que sintió la boca abierta, pero que no salió nada de ella. Y en ese instante, como si la criatura hubiera estado esperando exactamente ese momento, se retorció entre sus brazos con una agilidad que no correspondía a ningún ser humano, mucho menos a un bebé. Saltó al suelo desde sus brazos y aterrizó de pie, sin hacer ningún ruido. Y entonces corrió, pero no corrió como corre un niño. No corrió como corre nadie. Mi suegro me dijo que los movimientos eran extraños, como los de un animal que va en 4 patas pero que a ratos se levanta, como si cambiara de forma mientras avanzaba. Se metió a la oscuridad del callejón que quedaba junto al supermercado y desapareció en segundos. No hubo más sonidos, no hubo más llanto, solo silencio y oscuridad. Don Herminio me dijo que en ese momento fue como si alguien le hubiera echado agua fría encima. Todo el efecto de las copas se fue de golpe, de un instante a otro, como si su cuerpo hubiera decidido que necesitaba estar completamente sobrio para enfrentar lo que acababa de vivir. Sintió el corazón golpeándole tan fuerte que le dolían las costillas. Las piernas le respondieron de nuevo, y sin pensarlo 2 veces echó a correr en dirección contraria, hacia las calles iluminadas, hacia los lugares donde hubiera alguna señal de que el mundo normal todavía existía.
Corrió varias cuadras sin detenerse, sin mirar atrás. Llegó a una avenida donde había un negocio de tacos que cerraba tarde y se quedó parado afuera, bajo la luz, recuperando el aliento. El señor que atendía lo miró raro, seguramente por la cara que traía. Le preguntó si se sentía bien y don Herminio le dijo que sí, que había tropezado, que nada más. Se quedó ahí parado unos minutos, con las manos apoyadas en las rodillas, respirando despacio, sin querer alejarse de esa luz. Después continuó caminando, pero dando un rodeo muy largo para llegar a su casa sin tener que pasar cerca del supermercado. Esa noche, mientras él me contaba todo esto sentado en mi cocina, yo lo escuché sin interrumpirlo. Y al terminar, ninguno de los dos habló por un momento. Yo no supe qué decirle. No lo puse en duda ni por un segundo, porque don Herminio era un hombre que presumía de no tener miedo a nada. Y verlo así, con esa mirada rota, con esas manos que no podían quedarse quietas, era más que suficiente para saber que lo que había vivido era real. Le ofrecí el cuarto de visitas para que pasara la noche. Él no dijo que no. Eso solo me dijo más de lo que cualquier palabra hubiera podido decirme. Don Herminio, que nunca se quedaba en casa ajena, que siempre volvía a la suya sin importar la hora, esa noche no quiso salir a la calle. Se quedó con nosotros hasta que amaneció. Y aún así, cuando se fue por la mañana, yo lo vi caminar rápido hacia la parada del camión, sin mirar hacia los lados, como si todavía sintiera que algo podría estar observándolo. En los días siguientes, don Herminio le contó lo que había pasado a algunos de sus compadres, a los vecinos de confianza, a gente que había vivido en ese barrio de toda la vida. Y entonces empezaron a salir más historias. Uno de sus amigos dijo que su tío había vivido algo parecido años atrás en esa misma zona, aunque nunca había dado detalles de lo que había visto. Una señora del barrio dijo que a ella le habían contado que de noche, a cierta hora, se escuchaban llantos de niños cerca de ese supermercado, pero que todos habían pensado que era un gato o el viento. Nadie lo había investigado. Nadie había querido acercarse. Con el tiempo, la historia de esa noche se fue extendiendo entre la gente del barrio. No como una leyenda inventada, sino como una advertencia que se pasaba de boca en boca, de familia en familia. Si estás caminando solo de noche y escuchas el llanto de un bebé en un lugar donde no debería haber ninguno, no te acerques, no te detengas. Sigue caminando y no mires hacia allá, porque hay cosas en este mundo que saben exactamente qué apariencia ponerse para que te sea imposible ignorarlas. Saben que nadie puede dejar pasar el llanto de un niño sin al menos voltear a ver. Y en eso está su fuerza. Mi suegro Herminio nunca volvió a pasar por ese lugar de noche. Ni siquiera de día lo hacía si podía evitarlo. Cuando sus nietos le preguntaban por qué daba ese rodeo tan largo para llegar al centro, él siempre cambiaba el tema o decía que le gustaba caminar por las calles más anchas. Solo yo sabía la verdad. Solo yo había escuchado su voz quebrarse esa madrugada mientras me describía esos ojos rojos mirándolo fijo, esa sonrisa que no debería haber existido en una cara tan pequeña, esa vocecita que pronunció las palabras con una calma que no correspondía a nada de este mundo. Y cada vez que escucho llorar a un bebé de noche, sin que haya ninguna razón para ello, sin que nadie más parezca oírlo, me acuerdo de todo. Y no me asomo a ver, no me asomo. Y le pido a Dios que quien sea que esté pasando por ahí afuera, tampoco lo haga. Lo que vas a escuchar no es un cuento inventado para asustar a la gente, es la historia de un hombre real. Un hombre que vivió muchos años sin mirar las consecuencias de sus actos. Un hombre que pensó que el tiempo lo borraba todo, que las personas que dejaba atrás simplemente desaparecían, como polvo en el viento. Pero hay cosas que no desaparecen, hay dolores que no mueren, hay mujeres que lloran en silencio y ese llanto, cuando se junta con la tierra y con la oscuridad, se vuelve algo mucho más poderoso que cualquier amenaza humana. Esta es la historia de Genaro Acosta, un hombre de 45 años que manejó camiones de carga durante más de 2 décadas por los caminos de la zona cañera. Un hombre fuerte, de manos grandes y voz grave, que conocía cada curva de esas carreteras como si fueran las líneas de su propia mano.
Pero conocer los caminos no significa conocerse a uno mismo, y Genaro tenía una parte de sí que prefería ignorar. A lo largo de sus años de trabajo, Genaro dejó mujeres embarazadas en distintos pueblos. Las conocía en las paradas, en los expendios, en los bailes de los viernes. Les decía lo que querían escuchar. Las miraba con esa sonrisa ancha que se había ganado la confianza de muchas, y luego se iba. Siempre había otro viaje, otra ruta, otro pretexto. Hijos que nacieron sin padre. Mujeres que tuvieron que sacar adelante solas lo que él había empezado y luego abandonado. Entre todas esas historias hubo una que fue diferente. Hubo una que no quedó en el olvido. Se llamaba Lupita. Era joven, de pueblo chico, de familia humilde. Cuando Genaro la conoció, ella tenía 18 años y él ya pasaba de los 30. Le prometió que volvería. Le prometió que lo que había entre ellos era serio. Lupita le creyó, como le creyeron todas, y cuando descubrió que estaba embarazada, lo buscó por todos los medios que tenía. Le mandó razón con personas conocidas. Le dejó mensajes. Le hizo saber que iba a ser padre. Genaro nunca respondió. Lupita esperó meses. Y con el tiempo el dolor se fue haciendo más grande que ella misma. No aguantó la vergüenza, no aguantó la soledad, no aguantó cargar con todo eso sin nadie a su lado. Una tarde, sin decirle nada a nadie, caminó hasta el río que pasaba detrás de su rancho y no volvió. La encontraron días después, junto con el bebé que nunca llegó a nacer. Su madre, doña Paulita, fue quien la lloró, fue quien la enterró, fue quien se quedó sola con ese dolor que no tiene nombre, y fue quien prometió, frente a la tumba de su hija, que lo que se le había hecho a Lupita no iba a quedar así. Pasaron varios años desde la muerte de Lupita. Genaro siguió con su vida como si nada. Siguió manejando sus rutas, siguió frecuentando los mismos lugares, siguió siendo el mismo hombre de siempre. Nunca preguntó por Lupita. Nunca supo lo que había pasado, o quizás sí supo y prefirió no saber más. De cualquier forma la enterró en un rincón de su mente donde guardaba todo lo que no quería recordar. Pero hay noches en que el pasado sale a caminar. Fue una madrugada de mayo. El reloj marcaba la 1:30 cuando Genaro salió con su camión cargado para hacer el último viaje del día. La noche estaba quieta, casi demasiado quieta. No corría viento. Los cañaverales a los dos lados del camino estaban inmóviles, como si estuvieran aguantando la respiración. Genaro prendió el radio, tomó su café del termo y arrancó sin pensar mucho en nada. Llevaba como 20 minutos de camino cuando empezó a sentir algo raro. No fue un ruido, no fue una imagen, fue una sensación. Como cuando alguien te mira la nuca sin que lo veas, esa incomodidad que te sube por la espalda sin que puedas explicarla. Genaro sacudió la cabeza y tomó otro sorbo de café. Pensó que era el cansancio, pero unos minutos después, en el reflejo del espejo retrovisor, vio algo. Una figura al borde del camino, quieta entre las cañas. Una mujer vestida de oscuro que lo miraba mientras el camión pasaba. Genaro sintió un frío que no correspondía a la temperatura de esa noche. Aceleró un poco. Se dijo que era alguien esperando camión, que eran cosas que pasaban en los caminos solitarios. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Siguió adelante, y a los pocos kilómetros volvió a ver otra figura, igual que la primera, quieta, mirando, esta vez un poco más cerca del camino. Genaro apretó el volante con las dos manos y no quitó los ojos de la carretera. El radio empezó a hacer interferencia. Un sonido rasposo, intermitente, que no se quitaba aunque cambiara de estación. Luego vio la tercera figura. Y la cuarta. Ahora no estaban a los lados del camino, estaban en el camino. De frente, 4 mujeres paradas en la oscuridad, mirándolo venir. Genaro pisó el freno con fuerza, pero el camión no respondió como debía. El pedal se hundió sin resistencia, y la máquina siguió avanzando como si tuviera voluntad propia. Genaro empezó a gritar, a jalar el freno de mano, a forcejear con el volante que se había puesto duro como piedra. Las figuras no se movieron, y entonces fue cuando empezaron a correr. No corrían huyendo, corrían a la par del camión. 4 mujeres con el cabello suelto y los pies descalzos corriendo a la misma velocidad,
que un camión de carga en plena carretera, sin esfuerzo, sin cansancio, mirándolo a través de las ventanas con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Genaro no podía respirar. Sus manos temblaban sobre el volante inútil. Los ojos se le llenaron de lágrimas sin que él lo decidiera. El camión se metió al cañaveral sin que nadie lo pudiera detener. El camión quedó enterrado entre las cañas, inclinado hacia un lado con el motor apagado. El silencio fue total de golpe. El radio se cayó. Las luces parpadearon una vez y se fueron. Genaro quedó ahí, envuelto en una oscuridad tan completa que no podía ver ni sus propias manos. Intentó abrir la puerta, pero no pudo. Algo la sostenía desde afuera. Golpeó el vidrio, gritó, pero su voz sonó apagada, como si el cañaveral se la estuviera tragando. Entonces escuchó pasos alrededor del camión, lentos, sin prisa. Los 4 pares de pies caminando sobre la tierra húmeda. Y luego, silencio otra vez. La puerta se abrió sola. Genaro cayó al suelo porque sus piernas no lo sostuvieron. Cuando levantó la vista, las vio. Las 4 mujeres estaban paradas alrededor de él, formando un círculo que no dejaba salida. Eran ancianas, viejas de cuerpo pequeño y piel arrugada, con el cabello blanco suelto sobre los hombros. Pero lo que más lo paralizó fueron los ojos. Los 4 pares de ojos completamente blancos, sin pupila, sin iris, mirándolo fijo como si pudieran ver a través de él. Una de ellas se adelantó. Era la más pequeña de las 4. Caminaba despacio pero sin dudar, con las manos juntas frente al pecho, como quien lleva algo entre los dedos que no se puede ver. Genaro la reconoció, o creyó reconocerla. Algo en esa cara, en esa manera de caminar, le revolvió la memoria hacia un lugar que tenía cerrado con llave. La anciana habló. Su voz sonó como si viniera de muy adentro de la tierra. Le dijo que se llamaba Doña Paulita, que era la madre de Lupita, que había esperado mucho tiempo para este momento. No lo dijo con rabia ni con llanto. Lo dijo con una calma que era peor que cualquiera de esas 2 cosas. Como quien sabe que el tiempo ya no corre en su contra. Le habló de su hija. Le habló del río. Le habló de las noches que ella había pasado sola, sin poder dormir, preguntándose por qué un hombre puede irse así y seguir viviendo su vida tranquilamente mientras los que deja atrás se rompen por dentro. Le dijo que había buscado ayuda donde los vivos no podían dársela, que había pedido justicia donde los humanos no se la iban a dar, y que esa justicia había llegado. Genaro intentó hablar. Intentó pedir perdón, las palabras no le salieron. Doña Paulita extendió una mano y le puso algo frío sobre la frente. Genaro sintió como si el frío le entrara directo al hueso, como si algo se le instalara dentro del cuerpo sin pedirle permiso. Las otras 3 mujeres empezaron a hablar al mismo tiempo, en voz baja, con palabras que Genaro no entendía pero que sentía en el pecho como golpes lentos y seguros. Le dijeron que no iba a morir rápido, que eso sería demasiado fácil, que la muerte completa no era para él, no todavía, que su cuerpo iba a ir perdiendo partes de sí mismo, una por una, poco a poco, de la misma forma en que él había ido quitándole cosas a los que dejó atrás, que iba a seguir vivo y consciente mientras eso pasaba, que iba a tener tiempo de pensar, de recordar, de entender. Y luego las 4 desaparecieron, sin movimiento, sin ruido. Solo estaban ahí y luego no estaban. El cañaveral quedó quieto. El amanecer empezó a asomar apenas en el horizonte. Genaro estaba solo en el suelo, entre las cañas, sin poder moverse, con ese frío adentro que no se iba. La maldición no tardó en cumplirse. Unas semanas después de esa noche, Genaro estaba trabajando cuando notó algo raro en su brazo izquierdo. Una mancha oscura que apareció de la nada. Los médicos la revisaron. Hicieron estudios, se rascaron la cabeza. No encontraron explicación clara para lo que estaba pasando. La mancha creció. El brazo se fue poniendo negro desde la mano hacia arriba. El olor que salía de ahí no era normal. Era un olor espeso y dulzón que los propios médicos tardaban en aguantar. No había infección reconocible. No había bacteria identificable. No había causa visible. Tuvieron que amputarle el brazo izquierdo para que no se extendiera al resto del cuerpo.
Genaro salió del hospital creyendo que lo peor había pasado, que quizás con eso era suficiente. Se dijo que había sido mala suerte, una cosa rara que le había tocado vivir y ya. Intentó volver a su rutina, pero unas semanas después, mientras manejaba su carro, el vidrio de la ventana delantera explotó sin razón, sin impacto, sin piedra, sin nada. Simplemente se hizo añicos hacia adentro y uno de esos fragmentos le entró directo en el ojo derecho. Los médicos no pudieron salvar el ojo. Lo perdió por completo. Genaro dejó de manejar. Se quedó en casa. Se encerraba en su cuarto y apenas hablaba con nadie. Su familia notó que algo más que los accidentes físicos estaba pasando. Lo veían diferente. Los ojos, bueno, el ojo que le quedaba, tenía una mirada que ya no era la de antes. Como si dentro de él hubiera algo que no dejaba de ver lo que nadie más veía. Pasaron unos meses y llegó lo siguiente. Una infección en el oído izquierdo que comenzó como algo menor y se fue haciendo más grande y más profunda hasta que los doctores dijeron que no había otra opción, que si no actuaban, el daño llegaría a lugares irreversibles. Le extirparon la oreja izquierda. Genaro ya no era el mismo hombre que había sido. Físicamente era otro. Y por dentro, algo se había roto también, algo que no se iba a reparar. La gente del pueblo empezó a murmurar. Era demasiado para ser coincidencia. Demasiado seguido, demasiado raro, demasiado sin explicación médica suficiente. Algunos recordaban cosas que Genaro había hecho en el pasado. Algunos sabían de Lupita. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. El último golpe llegó cuando Genaro intentó salir un poco de su encierro y se subió a una motocicleta. Cayó sin que nadie lo empujara, sin que hubiera hoyo en el camino, sin que el vehículo tuviera falla aparente. Simplemente cayó. Y el pie derecho quedó tan destrozado que no hubo forma de salvarlo. Hoy Genaro Acosta vive en un cuarto pequeño en la casa de un familiar que lo recibe más por obligación que por cariño. Está en una silla de ruedas. No tiene brazo izquierdo, no tiene ojo derecho, no tiene oreja izquierda, no tiene pie derecho. Su piel exhala un olor que la gente que entra al cuarto tarda en olvidar. Un olor a algo que se está terminando, pero que no termina del todo. Porque eso es lo peor de todo, que no termina. Los médicos no explican por qué sigue vivo con todo lo que su cuerpo ha pasado. Por qué las heridas no cierran del todo pero tampoco lo matan. Por qué el dolor es constante pero no suficiente para llevárselo. Él ya lo sabe. Recuerda cada palabra que le dijeron esa noche entre los cañaverales. Recuerda la voz de doña Paulita. Recuerda los ojos blancos de las 4 mujeres. Y en las noches de viento, cuando el aire mueve las cañas afuera de la ventana, escucha algo que nadie más escucha. Una risa suave, casi tranquila, que viene de muy lejos, y que le recuerda que todavía no ha terminado, que todavía falta.